Hola amigos y amigas, buenas noches, ¿cómo están todos? Pues hoy tenemos un tema súper interesante, como siempre, sobre el libro Discursos sobre el Mahabharata de Sri Sri Anandamurti. Este capítulo en concreto habla de la ciencia médica de aquella época. Ahora les contaré algo sobre la ciencia médica en el período del Mahabharata. Según el Ayurveda, cuando se pierde el equilibrio del organismo debido al aumento o la disminución de Vayu o Pita o Kapha, comienza la enfermedad. Se aplican medicamentos para restablecer el equilibrio. Si la cantidad de Vayu o pita disminuye, se aplica medicina para aumentarlo. Si la cantidad de vayu o pita aumenta, se aplica medicina para disminuirlo. Este es el sistema ayurvédico de medicina. En el sistema, en el sistema UNAMI, un sistema similar de medicina, hay 4 factores: Dhatu, Vayu, Pita, Kapha y Rakta. ¿Ok? Son diferentes elementos que ayudan a mantener balance en el cuerpo. La diferencia entre los dos sistemas, el Unami y el Ayurveda, es que en el sistema Unami se ha añadido un factor más, es decir, Rakta. Los otros 3 factores son los mismos. En ambos sistemas se aplica medicina rudimentaria y la cirugía, Kalya Chikitsa, es simplemente nominal. En el sistema ayurvédico puro no hay cirugía, pero en el Vaidyaka Shastra de la India, que se incorporó al sistema ayurvédico, incluía cirugía. Y un sistema más es el sistema homeopático popularizado por Hamenam, un gran hombre. En el sistema ayurvédico y en el Unami, la medicina se aplica no para tratar la enfermedad, sino para lograr un equilibrio entre los factores mencionados. También en homeopatía, cuyo principio es Samha, Saman, Shamayati, lo semejante es, momentito acá, ok. Lo semejante se cura con lo semejante. No se trata la enfermedad, sino el síntoma de la enfermedad. No importa si la enfermedad es diarrea o malaria. Se trata el síntoma y no la enfermedad. Además, la medicina se aplicó de forma sutil. Se teoriza que lo sutil afecta a lo burdo. De ahí que se aplique la medicina sutil para curar la enfermedad burda. Cuanto más sutil sea la medicina, más eficaz será el resultado sobre la enfermedad grave. Bueno, muy interesante. Y luego verán qué dice Ananda Murti de la homeopatía. Él va a decir, bueno, lo leeremos. Es más importante leerlo de ahí que lo diga yo. El tratamiento alopático es un tratamiento directo de la enfermedad. Una enfermedad concreta se cura con el tipo de medicamento adecuado. En la India de aquella época existía una mezcla de Ayurveda y Vaidyaka Shastra. Vaidyaka Shastra lo creó Shiva, pero los ayurvédicos también lo incorporaron. Pero lo extraño es que la homeopatía incorpora la Visha Chikitsa de aquella época y a través de Via Chikitsa la gente estaba familiarizada con el principio Samha, Samam,
Shamayati. Por ejemplo, los Kauravas, ¿se acuerdan de que había dos familias que peleaban en la India? Aquella época que se peleaban por el trono. Yo les dije que había cinco hermanos cuyo padre, Pandu, había fallecido. Entonces, al mayor de los cinco hermanos les tocaba reinar, pero como eran muy pequeños, su tío, el que era no vidente, se comprometió a reinar hasta que sus hijos, sus sobrinos fueran más grandes. Pero ¿qué pasó? Cuando los sobrinos ya eran grandes, el tío y sus hijos, o sea, el tío y los primos, se apegaron tanto a la riqueza y al poder que no se lo quisieron dar. Entonces, Krishna, para crear justicia, digamos, creó el Mahabharata, ¿ok? Él es el autor directo de todo lo que pasó. Y Sri Shivananda Murti cuenta que dice, para Krishna, las personas eran como, él podía hacer de cada uno un rol diferente, ¿no? Para luchar y servir en la guerra. Muy bien, pero lo extraño es que la homeopatía incorpora Villa Chikitsa de aquella época y a través de Villa Chikitsa la gente estaba familiarizada con el principio, ya había leído esto, Saman, Shamayati. Por ejemplo, los Kauravas dieron veneno a Bhima, y la gente anunció que había muerto. Bhima era uno de los, digamos así, un hermano extra de los Pándavas, pero que no estaba sí, era uno de los hermanos de los cinco, era uno de los cinco hermanos y era muy fuerte. Entonces le dieron veneno y la gente anunció que había muerto. Pero los expertos en Ayurveda administraron inyecciones de veneno a Bhima, mediante las cuales se curó. Es decir, lo envenenaron, pero mediante otro tipo de veneno se curó. Esto demuestra que la gente tenía el conocimiento de Villa Chikitsa y el principio Saman, Shamayati, es decir, la homeopatía de forma elemental. La homeopatía no fue iniciada por Mahatma Hammelmann, sino que fue desarrollada por él. Eso es muy interesante, porque todos creen que el creador, el inventor de la homeopatía era este señor alemán, pero no, él no fue el primero, sino que se inventó, se descubrió en la India, se lo practicó en la India. Villa Chikitsa es originaria de India y su primera referencia se encuentra en el período del Mahabharata. Más tarde, Villa Chikitsa no fue fomentada por los arios, sino por los no arios, o sea, por la gente oriunda de la India y el sur de India, especialmente Malabar. Digamos así, la vio expandirse mucho. Estas personas atribuyen el origen de Villa Chikitsa al Señor Krishna. Es decir, Villa Chikitsa fue originada por Krishna. Muy interesante. Esto lo originó Krishna y en la época de Shiva, él creó el Vaidhyaka, digamos, Shastra, quiere decir la teoría de la salud, pero diferente a lo de Krishna. Y Vaidhyaka Shastra fue originado por el Señor Krishna. Y Vaidhyaka Shastra fue originada por el Señor Krishna, Sadashiva. En realidad, el Ayurveda era conocido por los arios antes que el Señor Sadashiva. Fíjense, el Ayurveda era conocido por los arios
antes que el señor Sadashiva. Pero el señor Sadashiva propició una mezcla entre el Vaidyaka Shastra y el Ayurveda. Sí, porque tienen mucha similitud en algunas cosas. Pero el creador de Visha Chikitsa, donde se utiliza el veneno, fue el señor Krishna. En la época del Mahabharata era muy apreciada y la gente lo discutía y lo practicaba, aplicando diferentes venenos como el veneno de serpiente, el veneno de araña, el veneno de escorpión, etcétera, para curar mordeduras de serpiente, mordeduras de araña y la mordedura de escorpión. Con el tiempo se descuidó, por fin tuvo lugar en la familia real de Cochin. Por fin tuvo algún lugar en la familia real de Cochin. Este sistema se descuida hoy en día, pero si se fomenta, se añadirá un nuevo sistema a la ciencia médica. Quizá conozcan la Arcavana, Arcapatra, que se encuentra generalmente en los crematorios. Si se utiliza externa o internamente, el ojo se vuelve defectuoso. Pero en la época del Mahabharata se descubrió que si esa misma arcabana se utilizaba de forma sutil, es una medicina muy buena para diversas enfermedades oculares. Existe el mismo sistema de Samam Shamayati, es decir, el veneno arranca el veneno. La cirugía, bueno, entendemos esto que Shiva creó el Vaidyaka Shastra. Y sí, es verdad que antes de Shiva ya existía el Ayurveda, pero el Vaidyaka Shastra también se integró a los, digamos así, a las enseñanzas del Ayurveda. Eso es interesante. Y Krishna enseñó el Visha Chikitsa, que es curar con veneno. ¿Ok? Si lo muerde una víbora, pues con el veneno de la víbora. Si lo muerde otro bicho, digamos así, pues entonces con el veneno de ese otro insecto o animal. Interesante. La cirugía que se considera parte de la alopatía no es realmente así, sino que forma parte de la Ayurveda Shastra. Desde la época de Sadashiva se ha desarrollado mucho. En Vaidyaka Shastra también se explica cómo los estudiantes deben estudiar un cadáver. Digamos así, en la ciencia que dio Shiva de medicina, ya estudiaban, digamos así, ya hacían la autopsia, ¿ok? Y también existía la operación. La estructura del cuerpo humano, cómo mantenerlo limpio, cómo se descompone, todo se explica en el Vaidyaka Shastra, o sea, en la teoría que enseñó Shiva, en la práctica. Esto demuestra que la cirugía estaba muy desarrollada en ese periodo. Hay un ejemplo muy interesante de cirugía. El primo de Krishna, el hijo de la hermana del padre del señor Krishna, era Jarasandha. El rey, el rey de Magadha, con capital en Raipur. No, con capital en Raigir. En el momento del nacimiento de Jarasandha, el niño, tuvo que ser sacado del vientre. La gente vio a ese niño y lo arrojó al campo de cremación. Entonces llegó una señora doctora, no aria, muy famosa, conocida como Yara.
Ella cosió al niño en una operación quirúrgica adecuada y lo salvó. Como la señora Yara unió, quiere decir sandí, los trozos del cuerpo del niño, el nombre del niño se convirtió en Yarasanda. Eso demuestra que el pueblo conocía bien la cirugía. Es impropio pensar que todo en la India ha venido del extranjero. Les he dicho que Bhaskaracharya descubrió primero que la Tierra era redonda y no Copérnico. Es muy interesante esto, ¿no? Que la Tierra se mueve, lo descubrió primero Bhaskaracharya y no Galileo. La ley de la gravitación fue descubierta por primera vez por Bhaskaracharya y no por Newton. Damos una formación incorrecta a los niños. Yo creo que esto es sumamente interesante. Por lo tanto, ven que la homeopatía surgió en la propia India. Tampoco la cirugía se originó con los arios, sino en India. Supongamos que hay dos personas. Si la mente de una de ellas es más fuerte, controlará a la otra mente. Y la mente controlada seguirá a la mente más fuerte. La mente más fuerte se impone a la otra mente directamente o por algún medio artificial indirectamente. Debido al efecto de la mente más fuerte, la mente controladora utiliza su poder mental contra la enfermedad y se libera de ella. Quiere decir que una persona que tenga una mente muy fuerte puede curar mental con energía mental a otra persona, ¿ok? Que esté sufriendo de algo. Este tipo de tratamiento mediante hechizos hipnóticos, dice la gente, fue iniciado por el doctor Mesmer de Francia y por eso este sistema se conoce como mesmerismo. Pero antes del doctor Mesmer, este sistema era conocido por los indios. En la India se llamaba Rakashi Vidya. Rakashi Vidya. En la antigua India, por antigua India me refiero a los no arios, los nativos de India. Había una doctora no aria. El nombre de ella era Karkati Rakashi. Esta Rakashi era muy famosa por su tratamiento mesmérico. Por lo tanto, este tipo de tratamiento no debería haberse conocido como mesmerismo, sino como algo diferente. ¿Se dan cuenta qué es lo que pasa en el mundo? Los occidentales creen que lo saben todo y no miran la riqueza que otros países más antiguos han dejado para la humanidad. De ahí que encontremos que en la época del Mahabharata había cirugía, ayurveda, Vaidyaka Shastra, Visha Chikitsa y homeopatía, y la gente tampoco desconocía el tratamiento mesmérico. Esto demuestra que la ciencia médica no estaba subdesarrollada. O sea que existía la cirugía, el ayurveda, Vaidyaka Shastra dada por Shiva y Visha Chikitsa dada por Krishna. Y también existía la homeopatía, ¿ok? Y la gente tampoco conocía este tipo de curar mentalmente. Puede plantearse la pregunta si la ciencia médica se desarrolló tanto, ¿por qué fue destruida? La razón principal fue que tocar el cadáver, aprender sobre la estructura física del esqueleto del cadáver, etc., no se consideraba como algo no se consideraba como algo bajo por la gente de la primera época budista, pero después de Buda, la gente empezó a tomarlo como algo bajo, algo inferior. Tocar el cadáver se consideraba de lo más indeseable.
Esto afectó mucho a la ciencia médica. La cirugía especialmente se vio muy afectada y debido a esto toda la ciencia médica se vio también afectada. 600 o 700 años después de Buda, los budistas volvieron a discutir mucho sobre medicina e intentaron por todos los medios desarrollarla, pero inmediatamente después de Buda se desalentó por completo y la ciencia médica en India tuvo un declive. Además, cuando la gente empezó a desarrollar la medicina, algún tiempo después de Buda, se produjo simultáneamente una invasión desde fuera de India, debido a la cual Ayurveda, Vaidyaka Shastra, Visha Chikitsa y cirugía fueron desalentados en India y el sistema Unami, Hakimi de medicina empezó a arraigarse. Debido a que el sistema Hakimi no se cultivó mucho tiempo en este país, se produjo el declive de India en lo que respecta a la ciencia médica. Pues bueno, este es el final del capítulo y de aquí vemos que también India era muy desarrollada con la historia de la medicina. Muy interesante, muy interesante. Y también para lo que explica el autor, de lo que se cree que eran diferentes, digamos así, científicos o sabios de Occidente que habían descubierto algo, pues vemos que ya existía en la India con otros nombres. Y es una pena, dice Ananda Murti, que no se eduque a las personas de acuerdo a la ciencia de aquella época. Bueno, los dejo con este tema, léanlo. Si solo quieren leerlo, pues bajen el sonido y aprovechen, que es muy, muy interesante, porque realmente Krishna fue un gran ser, una gran personalidad que arrasó con muchas cosas en el mundo. Arrasó en el sentido, vino a quitar la inmoralidad y a dar la luz. Lo que pasa que cada 3.000 años, 3.500 años, otra vez hace falta una gran personalidad para influir en la humanidad. Bueno, un abrazo, chicos. Muchísimas gracias por estar y por seguirnos. Namaskar y buenas noches.